La salida de Kylian Mbappé del PSG se ha fraguado en una dura batalla de trincheras económica. Una partida de muchos capítulos y números librada entre dos estrategas que pretenden minimizar los daños colaterales de un acuerdo contractual con letra pequeña. Nasser Al-Khelaifi exhibió el pasado 21 de mayo de 2022 ante un abarrotado Parque de los Príncipes su gran trofeo: el acuerdo de renovación de Kylian Mbappé, cuando el 99% del planeta esperaba su fichaje por el Real Madrid. Así, junto al de Bondy, sostuvieron esa camiseta con el dorsal 2025 estampado en la espalda. Hasta ese año permanecería en París. Sin embargo, la jugada tenía truco. Mbappé no había firmado un contrato de 3 años, sino de 2 años fijos más uno opcional, al que acabó por renunciar mediante la emisión de una carta. El PSG le dejó fuera de la gira por Japón como respuesta. Había mucho dinero en juego para ambas partes. Por ese entonces, cuando el PSG comenzó a aceptar la realidad del deseo irreversible de la marcha de su jugador franquicia, comenzó el pulso para determinar la modalidad de su salida, condicionado por un buen puñado de factores. Entre ellos, la cuestión del tiempo y las fases y, cómo no, el aspecto económico entre dos de los actores más poderosos del planeta fútbol. Ni iban a regalar un euro, ni tampoco un gramo de honor. En ese último contrato que Mbappé firmó con el PSG, no solo el más lucrativo de la historia del deporte sino del fútbol según El Equipe, se aseguró cobrar 72 millones de euros brutos por temporada. Así, de haber cumplido la totalidad del contrato, 2 años más uno, el delantero habría cobrado 630 millones de euros brutos, superando así los 555 de Messi en 2017 tras su renovación con el Barça. Todo ello sin contar la prima de 130 millones de euros por estampar la firma de renovación. Si existen complementos salariales, se desconocen. Pero el punto de discordia se encontraba en otra prima de fichaje pactada, esta ligada a su continuidad: 180 millones de euros, pagaderos en 3 pagos en otros tantos años si los completaba en el club, cuando fue agente libre en el verano de 2022. 70 el primer año, ya ingresada, 80 el segundo, perdonada por el trato avenido con Al-Khelaifi en agosto y, finalmente, 90 si ejecutaba la cláusula de renovación unilateral hasta 2025, descartada después de la carta que envió a la sede del PSG en junio de 2023. La prima de la discordia. El francés recibió el primer pago de esa prima, pero en el mes de agosto, como pudo confirmar AS, el crack de Bondy se comprometió a perdonar 80 millones de euros en concepto de primas de fidelidad que le correspondían. Pero el PSG espera un último gesto por su parte. Además, los dirigentes cataríes también esperan que el futbolista ceda un porcentaje de la prima de fichaje en el caso de que se acabe concretando su traspaso al Real Madrid. Esta cifra podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros, lo que se percibe como una suerte de traspaso encubierto que beneficiaría al club, dado que no recibiría ningún monto directo por la transferencia de Mbappé. Es decir, Mbappé no solo renuncia a un imponente salario, sino a casi 3/4 partes de esa prima de fichaje de 180 millones de euros. En el bando contrario, el PSG se queda huérfano de uno de los 3 mejores jugadores del mundo, uno de su ciudad y su cantera. Pero libera una ingente cantidad de dinero que le permitirá amplitud de movimientos en el mercado de fichajes sin preocuparse por el fair play financiero. Según el reputado Ben Jacobs, íntimamente ligado a las reglas del mercado, el conjunto parisino ya ha liberado 225 millones de euros brutos, incluidos impuestos y seguridad social. Una parte significativa de estos fondos se destinará al megaverano, como define El Equipe. Kvaratskhelia, Rafa Leao, Pablo Gavi u Osimhen aparecen en la lista de deseos del club. El siguiente capítulo del fichaje más largo del mundo apunta a anunciar que jugará en el Santiago Bernabéu, a donde llegará siendo el mejor pagado de la plantilla, pero renunciando a mucho dinero. Los 72 millones de euros brutos de salario anual y la parte de la prima de continuidad a la que renuncia, esos 80 millones de euros, más de 150 millones de euros.